Introducción a conjuntos es el tema que vamos a discutir ahora. Un conjunto es una colección de objetos, una definición muy general. Decimos que un conjunto está bien definido si podemos decir cuándo un objeto pertenece o no a un conjunto. Y establecemos que las llaves se utilizan para encerrar los elementos de un conjunto y usamos el símbolo elemento para indicar que un objeto pertenece a un conjunto y no elemento es el símbolo de elemento con la barra, la diagonal, si no es elemento del conjunto. Tenemos dos formas básicamente de definir un conjunto. Podemos hacer una lista de sus elementos encerrados bajo llaves o describir las propiedades de los elementos. Vamos a ver ejemplos. Definimos el conjunto A como el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y estamos haciendo una lista de todos los elementos que pertenecen a A. De hecho, utilizamos normalmente letras mayúsculas para representar conjuntos y letras minúsculas, si hiciera falta, para representar elementos de un conjunto. Y en este caso, A lo definimos como el conjunto de los enteros positivos menores que 6, que es una forma distinta de definir exactamente el mismo conjunto que este. Aquí estamos haciendo una lista de sus elementos y aquí estamos dando las propiedades que tienen los elementos del conjunto, que en este caso serían que son enteros, que son positivos y que son menores que 6. Otra forma de definirlo, que se usa mucho en matemáticas, es definir A igual al conjunto de todas las n's, tal que, esta barra vertical se lee como tal que, las n's, tal que n pertenece a los naturales. Esto es un conjunto que vamos a discutir más adelante, pero ustedes lo conocen, cuáles son los números naturales, y n es menor que 6. Así que estamos definiendo, los naturales son precisamente los enteros positivos, que n es entero positivo y que n es menor que 6. Una forma muy abreviada de definir un conjunto y por eso es muy común en matemáticas. Podemos hablar de conjuntos finitos y de conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos son conjuntos cuyos elementos se pueden contar y terminaríamos si los contamos. Contarlos implica que se pueden poner en un cierto orden y ir uno por uno y que no saltamos ninguno de ellos. Es decir, que los cubrimos todos. Un conjunto es infinito si se cumple una de dos condiciones. Los elementos no se pueden contar o si se pudieran contar no terminaríamos nunca. Como por ejemplo los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo los puedo contar, pero no terminaríamos nunca precisamente porque son infinitos. Tenemos además lo que llamamos el conjunto universal. Vamos a utilizar la letra mayúscula U para representarlo. Es el conjunto de todos los elementos bajo estudio. Dependiendo del contexto que estemos estudiando, pues el universo sería el conjunto de todos los elementos que estamos considerando en ese momento. Y el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Tenemos dos formas de representarlo, puede ser con las llaves vacías o con este simbolito que es como un cero con la diagonal, que representa también al conjunto vacío. Vamos a ver algunos conjuntos de números que ustedes conocen. Todos estos ejemplos que vamos a ver ahora ustedes los conocen de los cursos de matemáticas. Primero tenemos los números naturales representados con una n. En inglés se utilizan en los libros de texto la z, perdón, es la n de natural numbers, la n para los números naturales. Son los números de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Como es un conjunto infinito, pues hacemos una lista de todos los elementos, pero como no podemos terminar, pues usamos los tres puntitos suspensivos. Luego tenemos los números cardinales. En inglés le llaman los whole numbers y por eso usan la letra W para representarlos. W son los naturales añadidos el 0, así que serían el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces tenemos los números enteros, estos son los que en inglés se usa la letra Z para representarlos. En inglés son los integer numbers. Yo voy a usar, y en el libro de texto está, y lo voy a usar en clase, la letra E para representarlo, en clase y en los videos. Que son los números, hay infinitos de ellos que son negativos, luego está negativo 3, negativo 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Son los números enteros. Luego tenemos los números racionales.
Para los números racionales es un poquito más complicado hacer una lista de sus elementos, aunque sí podríamos hacerlo, pero se utiliza normalmente esta forma de representarlo. Son aquellas fracciones A entre B, tal que A es un elemento de los enteros, B es un elemento de los enteros y B no es igual a 0, ¿verdad? Porque no se puede dividir entre 0. Son todas aquellas fracciones o todos aquellos números que se pueden representar como un entero dividido entre otro entero. Si tú llevas esas fracciones a forma decimal, tenemos una de dos propiedades. La forma decimal del número termina, como por ejemplo un quinto. Si tú divides 1 entre 5, el resultado es 0.2, 0.2, y su forma decimal terminó ahí, ¿verdad? Porque el resto serían ceros. O la forma decimal no termina nunca, pero son periódicos. Por ejemplo, si tú divides 1 entre 3, eso es un número racional porque es un entero dividido entre otro entero, pero si tú divides 1 entre 3, el resultado es 0.33333, y eso no termina nunca, pero se repite, por lo que decimos que el número es periódico, y también los números periódicos son números racionales. Luego tenemos los números irracionales, y para esto utilizamos la letra H para representarlos. Son los números que no se pueden escribir como la división de dos enteros, o los números cuya forma decimal ni termina ni son periódicos, ¿verdad? Y aquí están ejemplos de números irracionales. Ustedes conocen, pi es un número irracional, y también están muchísimas, la mayoría de las raíces, por ejemplo las raíces cuadradas. Las raíces tienen la siguiente propiedad: si tú buscas la raíz de un número, eso o te da un entero, como por ejemplo raíz de 4, que es 2, raíz de 9, que es 3, raíz de 16, que es 4, o si no te da un entero, entonces es un número irracional, como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, todos esos son números irracionales. Y finalmente tenemos los números reales, que usamos la R para representarlos, que son todos aquellos números racionales o irracionales. Así que es, como vamos a ver un poquito más tarde, operaciones en conjunto. Tenemos la operación de unión. La unión es básicamente eso mismo, la unión de dos conjuntos. Son los elementos que pertenecen a un conjunto o que puedan pertenecer al otro. Los reales es la unión de los racionales con los irracionales. Entonces, tenemos el concepto de la cardinalidad de un conjunto. A lo vamos a denotar como si estuviéramos escribiendo el valor absoluto de A, pero que en el contexto de conjuntos no significa valor absoluto, no tiene sentido hablar del valor absoluto de un conjunto. En ese contexto, las barras significan la cardinalidad. Y la cardinalidad lo que significa es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, cuyos elementos son los objetos A, B, C, D, pues claramente la cardinalidad de A, en este caso es 4, porque A tiene 4 elementos. Entonces, vamos a hablar ahora de subconjuntos. Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B, denotado como A subconjunto de B, usamos este símbolo, si y solo si todos los elementos de A están en B. Estamos utilizando este concepto aquí de si y solo si, que lo que significa es que estas dos cosas son equivalentes. Si A es un subconjunto de B, entonces todos los elementos de A están en B, y al revés, si todos los elementos de A están en B, entonces A es un subconjunto de B. Así que el sí y solo sí básicamente es un condicional en ambas direcciones. Lo que quiere decir es que esas dos cosas, esas dos expresiones son equivalentes. A es un subconjunto de B, es equivalente a decir que todos los elementos de A están en B. También podemos decir que un conjunto A es un subconjunto propio de un conjunto B, denotado por este símbolo, A subconjunto propio de B, si y solo si todos los elementos de A están en B, pero B tiene al menos un elemento que no tiene A. Es decir, que B en este sentido es más grande que A. B tiene todo lo que tiene A, pero tiene algo adicional, ¿verdad? En términos de el símbolo, por ejemplo, menor y menor igual, pues tienen la misma relación que este y este, ¿verdad? Si 3 es menor o igual que 5,
pero también 3 es menor que 5. O sea, el quitar la rayita de abajo, básicamente lo que estamos descartando es que los conjuntos puedan ser iguales. En el caso de A subconjunto de B, estamos diciendo que todos los elementos de A están en B y posiblemente todos los elementos de B también puedan estar en A y los dos conjuntos sean iguales. Pero si decimos que A es un subconjunto propio de B, entonces estamos descartando la posibilidad de que sean iguales. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A es igual a B. Y viceversa, si A es igual a B, entonces A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. No puede ocurrir que A sea un subconjunto propio de B y B sea un subconjunto propio de A. Eso es imposible, porque aquí estamos diciendo que todos los elementos de A están en B, pero B tiene algo que no tiene A. Y como B tiene algo que no tiene A, es imposible que B sea un subconjunto propio de A. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el conjunto potencia. El conjunto potencia de un conjunto A, denotado P de A, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Así que por primera vez estamos hablando aquí de un conjunto cuyos elementos a su vez son conjuntos. Es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Nota, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Porque si nosotros decimos que A es un subconjunto de B, lo que estamos diciendo es que todos los elementos de A están en B. Si A no es un subconjunto de B, quiere decir que A tiene algo que B no tiene. Y el conjunto vacío, como no tiene ningún elemento, pues es imposible que eso ocurra. Para que A no sea un subconjunto de B, lo que significa el símbolo de subconjunto con la diagonal, si A no es un subconjunto de B, entonces A tiene algo que no está en B. Pero como el conjunto vacío no puede tener nada que no esté en B, pues decimos que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, vamos a suponer que tenemos el conjunto A, es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. El conjunto potencia de A sería el conjunto que tiene todos los subconjuntos de A. Y aquí están listados. Hacemos un conjunto, lo encerramos entre llaves, todos aquellos conjuntos que son subconjuntos de A. Entre ellos el conjunto vacío, el conjunto que tiene solamente al 1, el que tiene solamente al 2, el 3, el 4, el que tiene al 1 con el 2, el que tiene al 1 con el 3, al 1 con el 4, o al 2 con el 3, al 2 con el 4, o al 3 con el 4. Esos son todos los que tienen dos elementos. Están los que tienen tres elementos, el 1, 2, 3, el 1, 2, 4, el 1, 3, 4, el 2, 3, 4. Y también está el mismo A, 1, 2, 3, 4, es un subconjunto de él mismo. Todo conjunto es un subconjunto de sí mismo, porque todos los elementos de A están en A, y por lo tanto A es un subconjunto de A. Si ustedes se fijan aquí, A tiene 4 elementos, la cantidad de elementos en el conjunto potencia son 16. Y tenemos una relación de buscar una relación que nos relaciona la cardinalidad de un conjunto con la cardinalidad del conjunto potencia. La cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto A, denotado así, ¿verdad?, que es la cardinalidad de un conjunto, es 2 elevado a la cardinalidad de A. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver ahora, A tenía 4 elementos, pues la cardinalidad del conjunto potencia es 2 elevado a la 4, que son 16 elementos. Vamos a ver un ejemplo adicional de conjuntos con elementos que a su vez son conjuntos, para establecer claramente la relación entre cuando un objeto es elemento de un conjunto y cuando un conjunto es subconjunto de otro conjunto. Vamos a discutir eso con algunos ejemplos, porque las cosas se complican un poco cuando tenemos elementos de un conjunto que a su vez son conjuntos. Y aquí, para entender esto, lo que tenemos que ver claramente que no es lo mismo el objeto 1 que el conjunto que tiene como elemento al objeto 1. Estos son dos cosas distintas. Esto no es un conjunto, esto es el conjunto que tiene al elemento 1. Son dos cosas distintas y eso es lo que explica lo que vamos a discutir ahora. Vamos a ver estos ejemplos. Voy a coger un ejemplo de un conjunto extraño. Es un conjunto que tiene elementos que aquí hay una llave de más. Una de estas llaves debemos eliminarla. Vamos a eliminar esta llave no va.
es el conjunto que tiene a los elementos 1 y 2, pero también tiene el conjunto que tiene al 1, al conjunto que tiene al 1 y al 2, y tiene también el conjunto que tiene a 3. O sea que si ustedes se fijan, esto no está aquí en este ejemplo, pero la cardinalidad de A, ¿cuánto sería? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene 1, 2, 3, esto es uno solo, 4, esto es un solo elemento, y 5, tiene 5 elementos este conjunto. Entonces vamos a contestar una serie de preguntas. 1, ¿es elemento de A? Pues sí, 1 es elemento de A porque aparece aquí el 1 como uno de los elementos de A y debemos también tachar esto aquí. 3 no es elemento de A. 3 no es elemento de A porque lo que tiene A es el conjunto que tiene a 3, que es otra cosa. Así que 3 no aparece aquí como un objeto suelto de A, aparece como el conjunto que tiene a 3, que no es lo mismo que 3. Por lo tanto, 3 no es elemento de A. Tenemos que seguir tachando aquí esto. Por ejemplo, 3 es un subconjunto de A. No, no lo es. Porque 3 ni siquiera es un conjunto. Así que 3 no es un subconjunto de A. Para que algo sea un subconjunto de otro conjunto, primero tiene que ser un conjunto. Así que 3 no es un subconjunto de A. El conjunto que tiene a 3 sí es un subconjunto de A. Esto sí, porque todos los elementos de este conjunto, no, falso, sería este, el conjunto que tiene al conjunto 3. Este es un subconjunto de A porque los elementos de este conjunto, que es uno solo, el conjunto que tiene a 3, es un elemento de A. Así que esto es lo que sería válido. El conjunto que tiene a 1 y a 2 es un elemento de A. Eso es cierto porque el conjunto que tiene a 1 y a 2 es uno de los objetos que pertenece a A. El conjunto que tiene a 1 y a 2, vamos a preguntarnos si es un subconjunto de A. Para que sea un subconjunto de A, primero tiene que ser un conjunto, pero lo es. Entonces cada uno de sus elementos tiene que ser elemento de A. Así que el 1, solito, el 1, ¿es un elemento de A? Sí, el 1 es un elemento de A porque está aquí. El 2 es un elemento de A, sí, el 2 es un elemento de A y por lo tanto esto es cierto. El conjunto que tiene a 1 y a 2 es un subconjunto de A. El conjunto que tiene a 3 no es un subconjunto de A. Vamos a ver si eso es verdad. El conjunto que tiene a 3 es un conjunto, por lo tanto podría ser un subconjunto, pero para que sea un subconjunto de A implicaría que 3 tiene que ser subconjunto de A y no lo es, ¿verdad? Y esto tampoco acá arriba. Así que el conjunto que tiene a 3 tampoco es un subconjunto de A. Ya habíamos establecido que lo que es un subconjunto de A es el conjunto que tiene al conjunto 3 y eso sí es un subconjunto de A. Esto lo habíamos dicho en una transparencia anterior. Y más o menos con eso terminamos la relación entre determinar cuándo un objeto es elemento de un conjunto y cuándo un conjunto es subconjunto de otro conjunto. De que, como decimos, la cosa se complica un poco cuando tienes conjuntos y algunos de los elementos del conjunto son conjuntos. Vamos a hablar ahora del concepto de infinito. Vamos a ver dos tipos de infinitos. Si un conjunto es finito, su cardinalidad es el número entero que representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Como es un número finito, la cardinalidad va a ser un número entero no negativo. Por ejemplo, el conjunto vacío, ¿verdad? El conjunto vacío tiene cardinalidad 0. Si el conjunto tiene 10 elementos, pues la cardinalidad es 10. Ahora, si el conjunto es infinito, vamos a hablar de dos posibles cardinalidades. Dos posibles cardinalidades. Si el conjunto es contable o enumerable, entonces tiene la misma cardinalidad de los naturales. Va a tener la misma cardinalidad de los naturales porque los naturales son contables. Quiere decir que los podemos contar. Cualquier conjunto enumerable, quiere decir que lo podemos contar y no se nos queda nadie. Tiene la misma cardinalidad
la misma cantidad de elementos, siempre y cuando el conjunto sea infinito. Por ejemplo, los naturales y los enteros tienen la misma cardinalidad. Y esto parece un absurdo porque los naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5, son los enteros positivos, y estamos diciendo que tiene la misma cardinalidad que todos los enteros, cuando da la impresión de que los enteros son más porque incluyen a los naturales, pero también incluyen a los negativos y al cero. Pero vamos a demostrar que efectivamente los naturales y los enteros tienen exactamente la misma cardinalidad. Y es que el concepto de infinito pues tiende a confundir y dar la impresión equivocada de que los enteros son más que los naturales. Ambos son infinitos, y no por eso es que ambos tienen la misma cardinalidad, es porque ambos son contables. Vamos a establecer aquí el concepto de regla de equivalencia para poder entender esto. Perdón, regla de correspondencia. Vamos a decir lo que es una regla de correspondencia biunívoca, o que forma una biyectiva entre dos conjuntos A y B. Esto significa que para cada elemento de A hay un único elemento de B, y para cada elemento de B hay un único elemento de A. Si podemos establecer una regla de correspondencia con esa propiedad, entonces decimos que eso es una regla de correspondencia biunívoca y se forma una biyección entre los conjuntos A y B. Yo puedo asignar a cada elemento de A un único elemento de B y a cada elemento de B un único elemento de A. Por ejemplo, si yo tengo aquí un conjunto que tiene esta cantidad de elementos y tengo otro conjunto que tiene la misma cantidad de elementos, y yo digo, pues este yo lo asocio con este lo asocio con este y este lo asocio con este. Eso es una regla de correspondencia que me asocia con los elementos de A con los elementos de B, de tal manera que no me sobre nada en A, no me sobra nada en B, los cubrí todos, pero además a cada elemento de A le asigno un solo elemento de B y a cada elemento de B le asigno un solo elemento de A. Si yo puedo lograr eso, evidentemente A y B tienen la misma cardinalidad, es decir, tienen la misma cantidad de elementos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver una regla de correspondencia biunívoca entre los naturales y los enteros. Y la regla va a ser esta. Vamos a suponer que n es un elemento de los enteros, perdón, de los naturales. N es un número natural. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestra regla de correspondencia, que no va a ser otra cosa sino una función biyectiva, pero el concepto de funciones lo vamos a discutir más adelante en el capítulo 4 del libro. Pero básicamente nos dice lo siguiente: si coge un número natural, si el número natural es un número par, asígnale n entre 2. Si el número natural es impar, asígnale el opuesto de n menos 1 entre 2. Y lo que nosotros estamos afirmando es que esto es una regla de correspondencia biunívoca entre los naturales y los enteros. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Por ejemplo, f de 1, porque n es un número natural, los números naturales empiezan en 1. F de 1, como 1 es impar, pues va a ser 1 menos 1 es 0, entre 2 es 0, el opuesto de 0 es 0. Así que f de 1 es 0. F de 2, como 2 es par, es 2 entre 2, que es 1. F de 3 es impar, pues es 3 menos 1, 2, entre 2 es 1, el opuesto de 1. F de 4 es par, por lo tanto es n entre 2. F de 5 es impar, por lo tanto es 5 menos 1, 4, entre 2, 2, el opuesto de 2. Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos contando de esta manera los enteros. El primero, yo asocio el 1 con el 0, el 2 con el 1. O sea, lo que estoy haciendo, si tú coges la lista de los números enteros, que son negativos, vienen desde negativo infinito hasta negativo 2, negativo 1, 0, después 1, 2, 3. Yo los estoy contando de esta manera. Primero cuento al 0. El 1 le asigno el 0. Luego, el próximo va a ser el 1. El próximo, negativo 1. El próximo, 2, negativo 2. 3, negativo 3. 4, negativo 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo todos los números enteros. Negativo 3, negativo 2,
negativo 1, 0, 1, 2. Son infinitos por acá, infinitos por acá. Y lo que estoy haciendo es, ok, digo que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Y por ahí sigo, cuento uno por acá, uno por acá, uno por allá, uno por acá. Como los naturales son infinitos, yo voy a terminar contándolos todos, los números enteros. Los voy a contar todos. Yo no pude haber empezado a contar 1, 2, 3, 4, así, porque se me quedan los negativos sin contar. Pero aquí estoy asegurándome que cuento el 0, porque fue el primero que asigné. Luego cuento un positivo, luego un negativo, luego otro positivo, luego otro negativo, luego otro positivo, luego otro negativo. Es una regla de correspondencia biunívoca, porque para cada número natural estoy asignando un único número entero. Y con esta regla, todos los números enteros van a tener un número natural asignados a ellos. Quiere decir que no me sobra nadie de los naturales, no me sobra nadie de los enteros, los cuento a todos. Con esta regla lo que significa es que los enteros y los naturales tienen esencialmente la misma cantidad de elementos. Y por lo tanto, la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de los enteros, y de hecho en el libro está demostrado, es igual a la cardinalidad de los números racionales también. Y esa cardinalidad se le llama Aleph 0. Se usa este símbolo para representar la cardinalidad de los números naturales, que es Aleph sub 0, y decimos, con los reales no se puede hacer esto, porque los reales no se pueden contar. Si yo trato de contar dos números reales, cuando digo uno y digo el siguiente, he dejado una cantidad infinita de números entre medio sin contar. Así que los números reales no se pueden contar, tienen una cardinalidad mucho mayor que la cardinalidad de los naturales, y se le llama Aleph sub 1. Y de hecho, se plantea que esto es igual a la cardinalidad, es igual a 2 elevado a la cardinalidad de los números naturales. Esa es la cardinalidad de los números reales. Y con eso hemos terminado nuestra sección de conjuntos.